Hola, hola, ¿qué tal mis queridos estudiosos de la anatomía? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de generalidades del sistema linfático. Vamos a hablar de manera general en qué consiste este sistema, qué es lo que hace, qué es lo que transporta y cuáles son los elementos constituyentes, de qué se encargan los vasos linfáticos y de qué se encargan los ganglios linfáticos. Es un video de verdad bastante general, sirve para todos los niveles, si estás en primaria, si estás en la universidad, también te va a servir para entender cómo funciona este maravilloso sistema. Entonces, ¿qué es el sistema linfático en sí? Bueno, este sistema linfático es simplemente, como todo sistema, un conjunto de órganos. Recuerden que los sistemas corporales todos se forman por las uniones de órganos. Entonces, estos órganos del sistema linfático se encargan de manera general de producir en primera instancia y luego de transportar la linfa. ¿Ok? ¿Desde dónde? Desde los tejidos, porque este sistema linfático vamos a ver que nace en todos los tejidos del cuerpo humano, hasta el sistema venoso. Bueno, hay sus excepciones, hay dos tejidos realmente que no tienen, digamos, estos vasos linfáticos, pero la mayoría de los tejidos del cuerpo humano nacen o desde ahí nacen el sistema linfático para terminar drenando en el sistema venoso. Por eso es que algunos autores lo consideran prácticamente una filial del sistema circulatorio, porque tienen, digamos, más o menos similitudes, porque también está conformado por unos vasos que no son vasos sanguíneos, ojo, son vasos linfáticos. La diferencia es que el líquido que transportan estos vasos linfáticos es linfa y no es precisamente sangre. Ahora, ¿qué es esta linfa? Yo les hice un video que pueden encontrar en el canal acerca de qué es la linfa, cómo está hecha su composición. Pero sepan ustedes que el linfa tiene una composición parecida a la de la sangre, realmente parecida a la del plasma sanguíneo, solo que carece de la mayoría de los elementos celulares de la sangre. No va a tener ni glóbulos rojos, por ejemplo, y tampoco va a tener plaquetas. Lo que sí va a tener son abundantes glóbulos blancos, un tipo de glóbulo blanco en particular sobre todo, que son los linfocitos. De hecho, de allí viene el nombre de linfático, es decir, de los linfocitos. Entonces, a diferencia del sistema circulatorio, este sistema linfático es un sistema abierto. Porque recuerden que el sistema circulatorio era cerrado, simplemente durante la circulación la sangre pasaba por una bomba que era el corazón, salía por un circuito arterial y regresaba por un circuito venoso. De manera que no había fugas de sangre en ninguna parte del sistema, sino que simplemente todo era una interconexión. En cambio, cuando ustedes ven este sistema linfático, él nace en un tejido de cualquiera del cuerpo y termina drenando en el sistema venoso, de manera que no existe una circulación de prácticamente el líquido linfático, sino que finalmente la linfa termina mezclándose con la sangre venosa. Entonces vean que son sistemas que realmente no son tan iguales. Ahora, el sistema linfático está conformado por dos grupos de órganos. Hablamos de los órganos linfáticos o linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. ¿Cuándo decimos que un órgano es linfoide? Bueno, cuando el tejido que más predomina en él es tejido de tipo linfático. ¿Y cómo sabemos que el tejido es linfático? Bueno, porque es un tipo de tejido conectivo donde lo más que predomina son justamente los linfocitos. Entonces, en estos tejidos linfoides, donde hay demasiados linfocitos, ellos se van a agrupar y van a conformar a los órganos linfáticos. ¿Ok? Entonces, los órganos linfáticos primarios son aquellos que tienen la particularidad que es donde, el lugar donde los linfocitos maduran. ¿Ok? Donde se forman linfocitos de dos estirpes, linfocitos B y linfocitos T. ¿Cuáles son estos órganos primarios? La médula ósea y el timo. ¿Ok? Entonces, tanto la médula ósea como el timo son los órganos linfoides primarios. En la médula ósea, como está adentro de los huesos, y hueso en inglés es bone con B, por eso es que los linfocitos que derivan de esa médula ósea los llamamos linfocitos B, es decir, linfocitos que vienen de los huesos, por así decirlo. Mientras que el timo, como empieza por T, los linfocitos que vienen del timo, los que maduraron en el timo, los llamamos simplemente linfocitos T. De allí es que vienen entonces la diferenciación de nombre de linfocito B y linfocito T. Entonces son llamados primarios por eso, porque son los encargados de madurar en primera instancia, de preparar a estos linfocitos. Los órganos linfoides secundarios son aquellos en donde estos linfocitos que derivan de los órganos primarios migran. ¿Para qué migran a estos tejidos, a estos órganos secundarios? Porque en este lugar es donde realmente se van a ver
encontrados o presentados con los antígenos que ellos van a combatir, porque recuerden que el sistema linfático tiene un gran componente inmunológico por la gran presencia de linfocitos B. Entonces estos linfocitos B que van a combatir a los antígenos se los encuentran en los órganos linfáticos secundarios. ¿Cuáles serían esos? El vaso, los ganglios linfáticos en general, que lo vamos a ver que están a lo largo de todo el sistema linfático, y el MALT. MALT es una sigla que significa tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Ok? Este tejido linfoide asociado a mucosas lo vamos a ver mucho a nivel de la mucosa respiratoria, a nivel de la mucosa digestiva, como por ejemplo en las placas de Peyer, y lo vamos a ver a nivel de lo que son las amígdalas que encontramos a nivel del cuello, a nivel de la faringe. ¿Ok? Eso incluye todo el anillo linfático de Waldeyer, que lo pueden encontrar en el canal también, lo que son las amígdalas palatinas, la amígdala faríngea, la amígdala tubárica e inclusive las amígdalas linguales. Este tejido linfático entonces es considerado un MALT o parte del tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces ya saben que en estos órganos secundarios llegan estos linfocitos B que ya vienen de los primarios y aquí es donde comienzan a batallar entonces con los antígenos. Aquí es donde ellos comienzan de hecho a multiplicarse y a activarse. Muy bien, todo este sistema linfático, los órganos primarios y los secundarios, están conectados entre sí, primero por vasos linfáticos, que vamos a ver ahorita cómo son y qué son, y segundo por vasos sanguíneos. Están íntimamente interconectados para que su función pueda ocurrir de manera eficiente. Vamos a ver entonces cuáles son las funciones de este sistema linfático. Lo reducimos o lo resumimos en 3 funciones principales, pero antes no te vayas a despegar del video. Ok, es importantísimo que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 310 videos anatómicos que hay en el mismo. Nos habíamos quedado hablando de las funciones de este sistema linfático. Les había comentado que las resumíamos en 3 grandes funciones. La primera función es el drenaje de líquido intersticial. ¿Qué significa esto? Bueno, el sistema sanguíneo a nivel arterial, una vez que ocurre el intercambio, digamos, de sustancia a nivel de los capilares, este líquido, este plasma que sale del torrente sanguíneo, ¿ok?, tiene que ser recogido por las venas para que sigan llevando, digamos, la circulación. Es decir, la sangre lleva, la arteria, mejor dicho, lleva la sangre. Esta sangre se fuga, por así decirlo. Realmente se fuga el plasma por los capilares. El tejido hace el intercambio, el uso de las sustancias que están en el plasma. Y luego el sistema venoso, que es interconectado a través de los capilares, recoge ese líquido intersticial. Resulta que hay un 5% de ese líquido intersticial que no recoge el sistema venoso, sino que se queda allí en el espacio intersticial. Entonces, justamente de este 5% de líquido intersticial que queda de remanente, es que se forma la linfa que es drenada por el sistema linfático. Vean aquí, el líquido que está entre las células, el intersticial o intercelular, pasa a los capilares linfáticos y de esa manera es recogido y de esa manera es que prácticamente se forma la linfa. Por eso que se dice que la linfa tiene las mismas composiciones del plasma sanguíneo. Claro, hay unas diferencias ahí en la cantidad de proteínas, en la cantidad tal vez de lípidos que tiene, pero digamos de manera general tiene digamos una conformación muy parecida al plasma sanguíneo. Entonces esa es la primera causa. Por eso es que a veces cuando tenemos algún problema de que este sistema linfático no me recoge, porque tiene una obstrucción, por ejemplo, y no puede recoger ese líquido intersticial, este se comienza a acumular allí. Y es cuando ocurre un edema de tipo linfático, que es el conocido linfedema. ¿Okay? Luego tenemos otra función del sistema linfático. Esta es una función a nivel intestinal, que es el transporte de grasa. Fíjense ustedes que las grasas, una vez que son absorbidas a través de la luz intestinal, pasan a las paredes de las células del intestino, que son los enterocitos. Allí son transformadas en unas moléculas bastante complejas denominadas kilomicrones, que son moléculas de grasa, por así decirlo, empaquetadas a base de triglicéridos. Esos kilomicrones pasan al espacio intersticial entre esos enterocitos y de allí son drenadas también por vasos linfáticos. De manera que este sistema linfático a nivel intestinal ayuda bastante a absorber estas moléculas grasas que son bastante complejas.
¿Qué es lo que va a pasar? La tercera gran función del sistema linfático es la función inmunitaria. ¿Ok? Esta función inmunitaria es porque a través de la linfa hay una gran cantidad de linfocitos B, de linfocitos T y de macrófagos que ayudan bastante a la respuesta inmunitaria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, una vez que entra un antígeno en contacto con tu cuerpo, este antígeno es captado por las células presentadoras de antígeno en el lugar donde está entrando. Estas células presentadoras de antígenos lo llevan hacia el sistema linfático, porque recuerden que todo es drenado a la larga por el sistema linfático, y se los presenta a los linfocitos B y a los linfocitos T, ¿okay? Que están dentro del sistema linfático. Ellos ahí lo reconocen, hacen el proceso de replicación, y luego, una vez replicados, como el sistema linfático al final drena el sistema venoso, llegan esos linfocitos ya activados al sistema venoso, y a través del sistema venoso pasan a toda la circulación general y vuelven otra vez a llegar al sitio donde la célula presentadora de antígeno encontró el antígeno por primera vez. ¿Okay? De esa manera se amplifica la respuesta inmunitaria. Entonces vean que tiene unas tres funciones que son bastante diferentes entre ellas, pero que se le atribuyen todas al sistema linfático. Ahora, este sistema linfático está conformado por unos vasos y unos ganglios, que son unas dilataciones que nosotros vemos. Casi siempre los libros dibujan el sistema linfático verdoso, hay unos que los ponen amarillento e inclusive he visto algunos que los ponen hasta blanco. Pero vean que es muy diferente a lo rojo de las arterias y a lo azul de las venas. Estos vasos linfáticos lo vamos a ver que están en todos los tejidos que sean irrigados por vasos sanguíneos. Digamos que los únicos dos tejidos que no presentan drenaje linfático son la placenta y el sistema nervioso central, que realmente no tiene un drenaje linfático como tal. De hecho, se dice que el análogo al sistema linfático en el sistema nervioso central es el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Digamos que suple las funciones en cierta parte del sistema linfático. Pero en sí no vamos a encontrar en estos dos tejidos vasos linfáticos como tal. Entonces ya les comenté que los vasos linfáticos nacían en los espacios intersticiales. ¿Ok? Vean ustedes allí cómo se ve el flujo de linfa desde ese espacio intersticial hasta estos vasos linfáticos, específicamente capilares linfáticos, que son los que lo comienzan. Y a lo largo de toda la vía de esos vasos linfáticos comenzamos a ver unas dilataciones que son los ganglios linfáticos. Ahorita vamos a ver bien qué es lo que hacen los ganglios linfáticos. Entonces, estos ganglios linfáticos reciben múltiples, digamos, vasos linfáticos. ¿Ok? Estos ganglios también lo llaman nodos linfáticos. Entonces reciben a los vasos linfáticos y esos que están entrando por la periferia del ganglio se denominan vasos linfáticos aferentes. ¿Ok? Los que llegan a la periferia del ganglio, aferente. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que ocurren los procesos ya inmunológicos dentro del ganglio linfático, salen otra vez otros vasos linfáticos que van a seguir el recorrido del sistema linfático. Pero este vaso que está saliendo con linfa, ya no está entrando, se denomina un vaso linfático eferente. Entonces los aferentes llevan la linfa a los ganglios linfáticos y los eferentes los sacan de los ganglios linfáticos. Ahora, todo el sistema linfático finalmente va a terminar en dos grandes conductos. La gran mayoría termina en el conducto torácico. Este conducto torácico es una estructura de las más importantes del sistema linfático porque todo, absolutamente todo, conlleva a el conducto linfático, así se llama, conducto torácico linfático, excepto algunas zonas del cuerpo, sobre todo las zonas del hemitórax y el miembro superior derecho, en la mitad derecha del cuello. Su linfa no la llevan al conducto torácico, sino que la llevan a otro conducto denominado conducto linfático derecho. Al final, el conducto torácico, que nace en el abdomen, termina en el cuello. Se llama torácico porque su mayor recorrido es a nivel del tórax, en el mediastino posterior. Entonces, este conducto torácico, lo pueden buscar en el canal para que lo vean más a detalle, desemboca en el ángulo entre la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. Se llama ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Mientras que el conducto linfático derecho, que drena, vean que son poquitas partes del cuerpo en general, drena en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Entonces vean que al final todo el sistema linfático se resume en un drenaje de la linfa toda completa, directa, en el sistema venoso y allí se va a mezclar con la sangre. ¿Ok? ¿Cómo el sistema linfático mueve esa linfa si no tienen bomba, no tienen corazón, como lo tiene el sistema circulatorio? Bueno, porque la mayoría de los vasos están provistos de válvulas. ¿Ok? Generalmente estos que tienen las válvulas tienen un recorrido irregular. Y gracias a ese sistema valvular se permite solamente un flujo unidireccional de la linfa. Hay ciertos vasos linfáticos que no tienen válvulas, se denominan avalvulares y generalmente estos son lisos, son rectos. ¿Okay? Se denominan de tipo regular, no tienen irregularidades en su recorrido.
pero la gran mayoría tiene los ganglios, las válvulas. Entonces vean ustedes cómo aquí viene el sistema arterial a nivel del capilar, ahí salió, póngase usted el líquido sanguíneo, el plasma, las células lo usaron, luego los mismos capilares se recogen en estructuras venosas que van a llevar esa sangre hacia el sistema venoso para llevarla nuevamente al corazón. Bueno, entre esos capilares del sistema cardiovascular están los capilares linfáticos, que son los que recogerían ese remanente del líquido intersticial que va a formar posteriormente la linfa. Luego estos capilares linfáticos se comienzan a unir, algo parecido a lo que hace el sistema venoso, y se reúnen en vasos linfáticos cada vez más gruesos. Algo muy particular que tiene el sistema linfático es que está muy interconectado entre sí. Vean que forma múltiples vías, ¿ok? Y que estos ganglios linfáticos, como ellos al final drenan es en el sistema venoso, ellos siempre van buscando a las venas. Siempre, de hecho, encontramos a los ganglios, a los vasos linfáticos alrededor de las venas. Vean como siempre va buscando alguna vena y la recorre y siempre va acompañándola. Hay unos ganglios linfáticos que podemos encontrar muy superficialmente, ¿okay? Hay unos vasos en general y hay unos que se encuentran un poco más profundos. Ahora, los ganglios linfáticos, que también denominamos nodos linfáticos, son masas de tejidos linfáticos que encontramos a lo largo del recorrido de cualquier vaso linfático. El volumen es bastante variable entre uno y otros. La forma generalmente es ovoidea, más o menos tirando a redondeada, y vamos a ver que ellos siempre están agrupados. Por eso cuando los estudiamos desde el punto de vista anatómico, los estudiamos como grupos ganglionares. Casi siempre están ubicados en grupos. Vamos a ver que, por ejemplo, hay un grupo muy particular que lo encontramos en el cuello, hay unos grupos que están en las axilas, hay unos grupos que están en la entrepiernas, en la ingle. Entonces vean que son lugares muy particulares donde ellos están agrupados. Vamos a ver que estos ganglios linfáticos están compuestos por una cápsula periférica, ¿okay? Esa cápsula emite tabiques de tejido conectivo que me separa, digamos, el interior del ganglio en folículos linfoides. Recuerden que el ganglio es muy rico en linfocitos T y linfocitos B, ¿okay? Y aquí es donde las células presentadoras de antígeno le muestran el antígeno a los linfocitos B y linfocitos T para que estos puedan reconocerlos, puedan activarse y puedan multiplicarse. Esto ocurre dentro del ganglio linfático. Por eso es que vemos que cuando hay un proceso infeccioso, generalmente los ganglios linfáticos que están cerca o que drenan la linfa que está en ese tejido que se está infectando, aumentan de tamaño. ¿Okay? Eso lo que está indicando es que el ganglio está en actividad. Entonces, ya les expliqué que los ganglios linfáticos reciben vasos linfáticos primeros aferentes y lo que salen de ellos por una zona denominada el ilio, que es esta zona central, serían los vasos linfáticos de tipo eferente. Por supuesto, el sistema linfático tiene que llegarle también sangre a través de estructuras vasculares, porque de alguna manera tienen que llegar los linfocitos B y los linfocitos T. Y entonces justamente la manera en la que llegan es a través de capilares que entran también por el ilio del ganglio linfático. Entonces, bueno, esto fue todas las generalidades del sistema linfático. Espero lo hayas entendido. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.